Para mí es un honor volver a estar aquí. Yo salí de esta universidad hace unos 4 años atrás y me siento muy feliz de poder volver aquí y poder estar con ustedes. La verdad que es muy lindo ver cómo la universidad ha crecido bastante y cada vez hay más jóvenes interesados en ser médicos, ¿no? Entonces el tema del día de hoy, chicos, es el monitoreo fetal, ¿ya? ¿Qué es esto? Es un método no invasivo que evalúa simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y la actividad uterina para identificar precozmente algún dato de hipoxia, ¿ya? Este se realiza a partir de las 32 semanas de gestación, debido a que en esa semana ya el feto alcanza una madurez neurológica. ¿Por qué es importante hacer esto, chicos? El tema del monitoreo fetal es importante porque justamente nos ayuda a prevenir secuelas neurológicas irreversibles e incluso a prevenir la muerte fetal. Ustedes como médicos generales muchas veces van a tener esta herramienta en sus manos. ¿Por qué? Porque es barata, es accesible y no es invasiva. Entonces es importante que ustedes sepan lo más básico de esto, y aunque sea leerlo, va a poder darles una pauta cuando el bebé no está bien y cuando hay que interrumpir o referir a esa paciente para interrumpir el embarazo. Como sabemos, una de las principales complicaciones dentro del embarazo es la liberación del meconio. ¿Por qué se produce esto? Hay dos causas. La primera es idiopática, o sea, no se sabe. La segunda sí. Cuando el bebé sufre de hipoxia fetal, es decir, que tiene una saturación de oxígeno en la sangre de la vena umbilical menor al 30%, hay una relajación de los esfínteres y por consecuencia hay una liberación del meconio dentro del líquido amniótico. Y como sabemos, eso puede causar secuelas gravísimas. El síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, que puede conllevar a múltiples complicaciones en el neonato. Como una introducción breve, tenemos que saber que el monitoreo fetal tiene un valor predictivo positivo de un 10 a un 40% y un valor predictivo negativo de un 99.8%. ¿Qué significa esto? El monitoreo fetal, cuando tiene un resultado negativo, tiene casi un 100% de que este negativo sea negativo. Sin embargo, sí es cierto que su valor predictivo positivo es bajo. Sin embargo, el factor tranquilizador sí es alto. El uso reduce la mortalidad neonatal y, obviamente, si hay un monitoreo fetal muy alterado, obviamente procedemos con interrumpir el embarazo. ¿Cómo? Con una cesárea electiva o con la inducción al parto. Pero es cierto que hay que mencionar que todo esto está limitado a la interpretación del operador. Es por eso que es importante que los médicos generales sepan interpretarlo, porque justamente van a recibir varios de estos y si no los interpretan bien, pueden estarse saltando un sufrimiento fetal. La clasificación que se usa para esto, el monitoreo fetal puede ser anteparto o intraparto. Actualmente el intraparto ya no se usa, el anteparto sí se utiliza aún, y el que más se usa es el conocido como el NST o la prueba de no estrés, que es justamente el monitoreo fetal que se usa en el control prenatal, ¿ya? La prueba de tolerancia a la oxitocina actualmente ya no se usa mucho, sin embargo igual lo vamos a mencionar. Por el que ustedes van a manejar como médicos es el monitoreo fetal de no estrés que se utiliza en el control prenatal a partir de las 32 semanas de gestación. ¿Cómo se hace este estudio? Bueno, primero quiero mostrarles esta diapositiva para que vean. El monitoreo fetal es este, ¿ya? Como pueden ver, es un equipo muy simple, es un equipo bien compacto. Van a poder ver que tiene una pantalla donde se registra todo lo que son los datos que vamos a tener, que es justamente esta, y va a tener una impresora donde va a salir el papel con el resultado. Quiero que vean estas dos cositas. Esto es muy importante. Esta cosita lila es el Doppler. Este es el que va a localizar el foco cardíaco y va a servirnos para registrar los latidos del corazón del feto. Y este verdecito es el topodinamómetro. Este se coloca en el fondo uterino de la mamá y sirve para medir la intensidad y el número de contracciones durante 20 minutos. Este de aquí es el registro de los movimientos. Es un botoncito que la mamá tiene que apretar cada vez que siente que su bebé se mueve durante 20 minutos, ¿ya? ¿Y cómo se coloca todo esto? La paciente tiene que estar en un decúbito
dorsal a 45 grados, se coloca el tocodinamómetro y el transductor de forma adecuada, se ajustan los cinturones y se inicia con el registro. Se indica a la madre que debe presionar el botón cada vez que sienta que se mueve su bebé y el estudio dura como mínimo 20 minutos. Si luego de unos 10 minutos no se observa una reactividad, se cambia de posición a la madre a un decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a descomprimir a la vena cava y ayuda a mejorar la oxigenación del bebé. ¿Se utilizan estímulos externos? Sí. Durante este estudio, el médico, o sea ustedes, pueden hacer ruido con una sonaja, pueden ayudarle tratando de mover un poquito la pancita o incluso dándole algún chocolate a la mamá. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese feto esté reactivo para poder ver si ese feto está bien o no está bien. Y como pueden ver aquí, la mamá se coloca así y los chuponcitos se colocan así y los cinturones así también. Estos tienen que estar bien colocados. ¿Por qué? Porque si no colocamos bien el foco cardíaco, no vamos a tener un correcto registro de la frecuencia cardíaca fetal. Si el bebé está en una posición cefálica, el foco va a estar siempre más abajo. Y si el bebé está en podálico, el foco va a estar más arriba. ¿Ya? Para que lo sepan. Es importante que la mamá esté tranquila también. Es muy importante que la señora esté en un ambiente confortable, que no esté frío, porque va a estar ahí echada durante 20 hasta 30 minutos. Entonces tiene que ser un ambiente muy cómodo para ella. El registro. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el papelito que sale de la máquina de ella. ¿Qué es lo que vamos a analizar en el registro? Básicamente 5 cosas. La primera es la actividad cardíaca, que es la que vamos a ver aquí arriba, ¿ya? La actividad cardíaca se registra en una línea que, si se van a dar cuenta, tiene fluctuaciones. Estas fluctuaciones son la variabilidad, de lo cual vamos a hablar más adelante también. Y vamos a tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal, vamos a tener que encontrar su límite basal, es decir, cuál es el valor que más se repite dentro de la frecuencia cardíaca fetal. También vamos a tener más aquí abajo la actividad uterina, que son las contracciones y la intensidad de estas durante 20 minutos. Los movimientos fetales, que son lo que la mamá va a apretar con el botoncito, lo vamos a ver reflejado de distinta forma dependiendo a cada equipo que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver estos puntitos negros que hay. Estos puntitos son los movimientos fetales que la mamá ha apretado durante los 20 minutos. Además tenemos que ver las aceleraciones, que son benignas, y las desaceleraciones, que es lo que más nos llama la atención, porque usualmente no son benignas, y el DIPS 2 y el DIPS 3 son patológicos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Para comenzar a hablar rapidito, la actividad uterina, como habíamos dicho, son las contracciones de la mamá. Lo normal en un trabajo de parto franco es que estas sean hasta 5 contracciones en 10 minutos. Si son más de 5, es una taquisistolia. Si es menos de 3, es una hipodinamia. Lo que es importante mencionar es que en la contracción tenemos que ver las desaceleraciones. Cuando la contracción sube, tenemos que ver si el corazón del bebé baja, ¿ya? Y lo vamos a ver ahorita con los gráficos también. Entonces aquí, para que lo vean, si ven aquí tenemos un trazo, para que lo sepan también aquí. En el papel, cada cuadrito chiquitito mide 30 segundos. 2 cuadritos es 1 minuto y todo este largo son 10 minutos. Si cuentan aquí, ¿cuántas contracciones hay, chicos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y justo antes de que inicie la quinta, acá. Entonces en 10 minutos tenemos 4 contracciones, lo cual sería normal, aceptable en un trabajo de parto. Pero ¿qué pasa si vemos esta imagen? A simple vista ya sabemos que no hay algo bien ahí. O sea, ya a simple vista podemos ver que son más de 5, incluso aquí contándola rapidito son 11 contracciones en 10 minutos, lo cual sería una taquisistolia. ¿Esto qué significa? Las compresiones tan bruscas van a producir que el bebé se estrese, no oxigene bien, libere meconio y haya secuelas neurológicas en el bebé. Entonces, para que quede claro, chicos, esto es la actividad uterina, aquí abajo. Ahora vamos a ir con la parte de hacia arriba, la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal, ¿cuánto es? De 120 hasta 160 latidos por minuto. Actualmente, la ACOG nos dice que el valor mínimo ahora es de 110. Sin embargo, muchos aún no manejan ese valor. Pero sí es bueno que ustedes sepan que actualmente ya se considera desde 110 hasta 160 normal, ¿ya? La línea basal se determina por la media de la frecuencia cardíaca fetal cuando está estable, ¿ya?
y esta la vamos a ver en siquiera un segmento de 2 minutos. En todo este trazo, el valor que más se repite, si se dan cuenta aquí, es de 130 y aquí de 140, con una media de 135, que sería la frecuencia cardíaca fetal basal de este monitoreo fetal. La variabilidad no es nada más que las fluctuaciones que hay en la línea de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que para que un bebé esté bien, el corazón tiene que estar reactivo, el bebé tiene que responder a los estímulos. No nos sirve de nada que todo esto esté dentro de un valor normal si no hay variabilidad. La variabilidad nos indica que el bebé está respondiendo a los estímulos externos. Esta puede ser ausente cuando literalmente vemos una línea plana, puede ser mínima si la amplitud es menor a 5 latidos por minuto, o moderada si esta se encuentra entre 6 a 25 latidos por minuto, y marcada cuando tiene una amplitud de más de 25 latidos por minuto. En este ejemplo, por ejemplo, chicos, si se dan cuenta, la frecuencia cardíaca fetal basal es de ¿cuánto? 140, que está justamente aquí. Y la variabilidad que tenemos desde la basal hasta el pico de esta aceleración son de 10 latidos. Cada cuadrito hacia arriba son 5 latidos, entonces tenemos 10, que estaría en una variabilidad moderada, que es normal. Lo anormal es cuando esta línea es plana, porque ya les había dicho, no nos importa si el valor está bien, pero el bebé tiene que estar reactivo, el bebé tiene que responder a los estímulos, y una forma de poder ver eso es con la variabilidad. Aquí tenemos un ejemplo, esto es algo normal, si se dan cuenta es entre un valor entre 5 a 25 latidos por minuto, y aquí hay una disminuida que para mí incluso sería casi una ausente. Si se dan cuenta no varía casi nada. Por más que el valor esté normal, esto no es normal. Si bien el corazón está latiendo a un ritmo adecuado, el bebé no está respondiendo a ningún estímulo. Y eso también nos para las orejas, que está pasando algo, y eso no es normal. Y esta es una variabilidad aumentada. Usualmente esto pasa cuando la mamá ha tomado mucho café, está muy estresado o algo, el bebé reacciona igual y se agita, pero no es patológico. Lo patológico de estos tres es el que está aquí al medio, la variabilidad disminuida o ausente. En relación a los movimientos fetales, como les había dicho, vamos a verlos representados por puntitos, como están aquí. En algunas máquinas son estrellitas, en otras son flechas, pero ustedes tienen que saber que lo normal durante 20 minutos es que aunque sea haya mínimamente 2 movimientos fetales registrados por la madre. Pueden haber 3, 4, 5, 6, 10, 20, no pasa nada, pero lo mínimo es que sean 2. Si la mamá durante 20 minutos no ha sentido a su bebé, tenemos que extender ese monitoreo fetal otros 10, otros 20 minutos más, porque no es normal que la mamá, teniendo estímulos externos, no sienta a su bebé. Las aceleraciones van a definirse como una elevación brusca de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de la frecuencia cardíaca basal. Esta debe ser más de 15 latidos por minuto por encima y debe durar más de 15 segundos. Una aceleración que dura más de 10 minutos se considera un cambio de línea basal. Estas aceleraciones son benignas. Lo normal es que el bebé tenga este tipo de aceleraciones porque nos indica que su corazón está respondiendo a los estímulos externos. Entonces, como pueden ver, aquí hay una aceleración, tiene 20 latidos por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal y dura más de casi 50 segundos. Si se dan cuenta, estos son 30 segundos, estos son 60, casi 50 segundos. Es una aceleración y estas son normales. Lo normal es que haya aceleraciones en el monitoreo fetal. Lo anormal es esto, chicos, las desaceleraciones. Son disminuciones bruscas de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto y que duran más de 15 segundos. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque las desaceleraciones se correlacionan con las contracciones. Y aquí vamos a clasificarlas en 3. DIPS 1, o también llamada una desaceleración temprana o precoz. DIPS 2, o también llamada una desaceleración tardía, y las variables. La desaceleración precoz, como la vamos a ver aquí vamos a ver un pantallazo de las 3. Este es el DIPS 1. Si se van a dar cuenta, el DIPS 1 es una desaceleración en la cual la frecuencia cardíaca fetal va a descender a medida que la contracción sube. Y si se dan cuenta, justamente el acme de la contracción va a coincidir con el nadir de la desaceleración. Van a chocar en un punto. El DIPS 1 se considera que es fisiológico, no es tan malo. Usualmente se debe porque la contracción comprime la cabecita del bebé, como podemos ver aquí.
El DIPS-2, sin embargo, sí es patológico, y esta es una desaceleración tardía porque esta se produce después de la contracción. Si se dan cuenta aquí, la contracción ya ha ocurrido aquí y la desaceleración ocurre justamente después de la contracción. Esta es patológica y esto usualmente se debe a una insuficiencia útero-placentaria. El DIPS-3 es variable, usualmente no es tan relevante, puede deberse a causas como compresión el cordón, hipoxia por anemia, etcétera, etcétera. Pero esta se caracteriza porque hay una taquicardia seguida de una desaceleración y seguida de una aceleración, y va a tener una forma de una W. Ya, por eso igualmente lo vamos a ver ahorita. Para hablar un poquito sobre la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que tener en cuenta que el bebé, como cualquier ser humano, va a tener un corazón que va a funcionar de acuerdo a estímulos. La excitación se va a dar por los nervios simpáticos y la inhibición por el nervio vago, es decir, por el sistema parasimpático. Igualmente, en relación a esto, vamos a tener a los quimio y a los vagoreceptores. El feto va a tener estos quimio y vagoreceptores a partir de la segunda mitad del embarazo, y van a estar presentes en los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos, y justamente estos van a ser los que van a captar la sensación de hipoxia, de hipercapnia, la acidosis o la hipotensión. Aquí tenemos un esquema que es muy simple, chicos. Si se dan cuenta, en la cabecita del bebé vamos a tener un centro cardio inhibidor y un centro cardio estimulador. Y estos van a estar mediados por los nervios simpáticos y por el nervio vago. El nervio vago inhibe y los simpáticos excitan o estimulan. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos que saber que los vagos y los quimioreceptores van a ser los principales agentes que van a causar que la frecuencia cardíaca baje o suba. Ahora, en el caso de un DIPS-1, como les había dicho, chicos, el DIPS-1 no es patológico, usualmente es fisiológico, y se debe a que durante la contracción el útero comprime la cabecita del bebé. Esta compresión va a producir una hipertensión endocraniana y por consiguiente va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, una hipoxia cerebral, y esta hipoxia va a estimular al nervio vago, y como hemos dicho, el vago inhibe, y esa inhibición va a hacer que haya una caída de la frecuencia cardíaca fetal, que es el DIPS-1. Este DIPS-1 solamente se presenta en la contracción, no es patológico. Como pueden verlo aquí, viene la contracción sube y la frecuencia cardíaca fetal baja, y justamente chocan en este punto. Este es un DIPS-1, no es patológico. Igualmente lo pueden ver aquí, que está mucho más marcado en cada contracción la presencia de un DIPS-1. Ahora, este sí es el que ustedes tienen que reconocer bien, que es un DIPS-2. El DIPS-2 sí es patológico, y esto se debe a que hay una contracción uterina, pero esta vez esta comprime o el cordón umbilical, que está aquí, o comprime los vasos intramiometriales. Sea cual sea de estos dos, va a haber una reducción del flujo, pero esta reducción del flujo va a presentarse después de la contracción. Va a haber una caída brusca de la presión arterial de oxígeno, y eso va a conllevar a lo que les había dicho, la relajación de los esfínteres y la eliminación del meconio. Igualmente aquí interviene lo que es el centro vagal y los quimio y los vagoreceptores de los cuerpos carotídeos. El DIPS-2, entonces, chicos, para que lo sepan, es así. Viene la contracción y justamente después del pico más alto inicia la desaceleración. Entonces el DIPS-2 es una desaceleración tardía justamente por eso, porque aparece después del acme de la contracción. ¿Y es patológica? Sí, es patológica. Si ustedes ven un trazado así, es prácticamente un indicador que el bebé está en un estado fetal no asegurable. Ese bebé debería ser evaluado de una mejor manera, porque un trazado así nos indica que tiene mucho riesgo que esté haciendo un sufrimiento fetal agudo. Las variables, como les comentaba, pueden deberse a la compresión del cordón umbilical, y la característica está en esta, chicos. Si se dan cuenta, tiene una forma de doble. Miren, aquí hay un pico, aquí baja, aquí sube y aquí baja. Estas no son patológicas como tal, pero sí amerita que el estudio se repita otra vez. La característica está en que primero va a haber una elevación de la frecuencia, una desaceleración y una elevación. Por eso tiene esa forma de doble. Sin embargo, se ha visto que usualmente estas no son tan patológicas, hay que repetirlas, hay que estudiarlas otra vez. Y un patrón nuevo que también existe actualmente es el patrón sinusoidal. Este patrón es un patrón
oscilante. Si pueden ver, son simplemente ondas que oscilan y oscilan durante 20 minutos. Cuando tenemos este patrón en un monitoreo, usualmente puede deberse a tres causas: incompatibilidad de ADH, fetos hidrópicos o anemia fetal. Sin embargo, este patrón igualmente es un patrón patológico. El tener presente este patrón, hay que hacer más estudios para verificar el bienestar fetal. ¿Qué es el bienestar fetal, chicos? Se entiende como aquella situación en la que el feto intraútero cuenta con parámetros bioquímicos, biofísicos y biológicos dentro de la normalidad. Y lo contrario a esto sería un bienestar fetal no asegurado. Actualmente la ACOG ha descontinuado el uso del término sufrimiento fetal agudo, ¿no? Actualmente ellos recomiendan utilizar términos como bienestar fetal no asegurado, bienestar fetal incierto o sospecha de pérdida de bienestar fetal. Y esta es la alteración de cualquiera de estos parámetros bioquímicos, biofísicos y o biológicos del feto intraútero. Cuando tenemos un monitoreo fetal que no está reactivo, vamos a utilizar pruebas de vigilancia fetal anteparto. Estas son 4. El registro de los movimientos fetales por la madre, el monitoreo fetal anteparto, que es justamente este, el perfil biofísico fetal y la ultrasonografía Doppler de vasos fetales. Si se dan cuenta, el monitoreo fetal es uno de las principales pruebas de vigilancia fetal anteparto, es la más económica, la más accesible y la que ustedes como médicos van a poder solicitar a su paciente durante su embarazo, incluso durante su control prenatal. Para interpretar un poquito lo que es el monitoreo fetal, entonces ya hemos visto lo que es un DIPS 1, un DIPS 2, un DIPS 3. Tenemos que saber que el monitoreo fetal puede ser o reactivo o no reactivo. El reactivo es el bueno, la línea de base está entre 110 a 160, la variabilidad está normal. Hay ascensos que son aceleraciones que son normales y lo principal, no hay desaceleraciones y si es que existiesen son precoces y son aisladas. El patrón no reactivo es obviamente todo lo contrario. Hablamos cuando hay una paciente que tiene taquicardia o bradicardia fetal, hay una variabilidad mínima, no hay presencia de aceleraciones y obviamente hay desaceleraciones tardías o hay un patrón sinusoidal que, como les he mencionado, es patológico. Otra forma de calificar el monitoreo fetal es el test de Fisher. El test de Fisher es una escala que utilizamos teniendo en cuenta todos esos valores, la línea de base, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones y los movimientos fetales. Podemos dar una puntuación del 0 hasta el 2. Es fisiológico si el monitoreo fetal cumple de 8 hasta unos 10 puntos, es dudoso si tiene de 5 a 7 y patológico si tiene de 0 hasta 4 puntos. Si se dan cuenta, obviamente todo lo que esté en 0 es lo más malo. Una frecuencia cardíaca fetal menor a 100, mayor a 180, una variabilidad de 0, aceleraciones ninguna y desaceleraciones un DIPS 2 de más del 50% o un DIPS 3 de más del 50%. Y movimientos fetales ausentes. Entonces ya con esta escala también podemos clasificar un poco mejor lo que es el monitoreo fetal. Para que lo vean aquí un poco, chicos. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Si se dan cuenta aquí, la actividad uterina ¿está presente o no está presente? ¿Está presente? Sí, sí. Sí, ¿Está presente o no? Sí. La verdad es que no. Si se dan cuenta aquí hay una pequeña contracción, pero que no se consideraría una contracción como tal. Lo que sí, si se dan cuenta aquí, la frecuencia cardíaca fetal está normal. Se encuentra entre 120 hasta 160, hay aceleraciones y hay una variabilidad buena, incluso marcada. Entonces, este sería un monitoreo fetal satisfactorio. En este caso, por ejemplo, igualmente, hay una frecuencia cardíaca fetal que está dentro de parámetros normales con una variabilidad normal. Y si se dan cuenta, hay contracciones, aquí en este caso sí hay. Pero en 10 minutos, que vamos a partir desde aquí hasta aquí, si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, lo cual sería aceptable y sería normal. Entonces, este es un monitoreo fetal también que está normal. Este, por ejemplo, es un monitoreo fetal que también es normal. La frecuencia cardíaca fetal basal está en ¿cuánto? 120, 30, 140. Hay aceleraciones, hay 1, hay 2, hay una variabilidad buena, también hay, y no hay actividad. Este, sin embargo, es un monitoreo fetal patológico. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay presencia de DIPS 2, aquí hay una contracción y justamente después de esta viene una desaceleración
tardía. Igualmente aquí, y si se dan cuenta, aquí hay como unos 3, 4, 5, 6, 7 de estos. Este es un monitoreo fetal totalmente patológico. Un bebé que tiene que ser sacado inmediatamente de la mamá. Hay que sacarlo. Como un algoritmo de manejo para que ustedes sepan qué sucede cuando tenemos un monitoreo fetal no reactivo. Para que sepan, este NST significa monitoreo fetal no estrés, entonces para que partamos desde aquí. Si es no reactivo, tenemos que repetirlo en 24 horas. Incluso si hay la posibilidad, se puede repetir en 12 horas o en 6 horas. Cuando se repito esto, hay que indicarle a la mamá que pueda comer algo dulce, que puede estar tranquila y vuelve en unas 6 horas para volver a repetirse esto. Si el monitoreo fetal se repite y sale bien, perfecto. Entonces hacemos otro monitoreo de aquí a unos 3 a unos 5 días. Sin embargo, si el monitoreo fetal se repite y no sale bien, podemos hacer una prueba de tolerancia a la contracción, que se hacía antes, actualmente ya no se hace. Se utilizaba oxitocina para inducir a las contracciones y ver si el bebé iba a tolerar el trabajo de parto o no. Pero actualmente ya no hacemos eso. Lo que hacemos ahora es, si se repite y sale mal, pedimos una ecografía Doppler. Si esta sale normal, valoramos otros parámetros y seguimos con un control cada 3 a cada 5 días. Si este sale patológico, directamente es para introducción del embarazo. Otros parámetros que también tomamos en cuenta es el perfil biofísico fetal, es decir, la ecografía. Aquí tenemos que valorar el líquido amniótico, la placenta, los movimientos, etcétera, etcétera. Pero como regla general, si algo sale mal en el monitoreo fetal, la norma es pedir una ecografía Doppler. Si la ecografía Doppler sale mal también, la conducta es interrumpir el embarazo. Entonces, para que lo sepan, chicos, el monitoreo fetal es muy importante que lo sepan. La verdad es que muchos médicos generales no saben leerlo ni interpretarlo. Y esto nos lleva a que mamás estén con un monitoreo fetal andando una semana, estando totalmente mal, sin haber sido derivadas oportunamente para otra evaluación o para la introducción del embarazo. El monitoreo fetal actualmente en La Paz, en Santa Cruz, en Bolivia, es un estudio barato, accesible, no es invasivo, y si se han dado cuenta, solamente se necesita que la mamá esté echada durante 20 a 30 minutos. Es importante que lo sepan por eso, y justamente este tema es importante porque es un tema más médico-legal. El monitoreo fetal es interpretado, sí. A veces lo podemos interpretar bien, a veces mal, pero mucho depende de eso porque estamos jugando con la vida de la mamá y del bebé. Entonces eso sería todo, chicos. Gracias. No escuché nada, no entendí. Estás muy concentrado escribiendo tu huevada. Sí.